En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, estamos continuando, hermanos queridos, en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos argumentado por varias semanas ya que una de las razones o la razón principal, y eso no lo podemos perder de vista en este estudio, una de las razones principales por las cuales el apóstol escribe esta carta es para presentar pruebas que sirvan para validar la veracidad de la fe de una persona. Y hemos dicho en varias ocasiones que ¿qué puede ser más importante para nosotros como creyentes que saber si somos de verdad? Saber si somos creyentes genuinos. Varias de las pruebas que hemos visto en ocasiones anteriores, bueno, si usted recuerda, Juan inició hablando de la importancia de reconocer y de creer en el Cristo de la Biblia. ¿Se acuerda? O sea, no es suficiente con pensar que Cristo es un gran maestro, es un gran profeta, es un gran hombre, es un gran líder moral. Todo eso es cierto, pero Jesucristo es mucho más que eso. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Juan argumenta que es imperativo que nosotros creamos en el Jesucristo bíblico para poder ser salvos. Esa fue la primera. Debemos creer en el Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Posteriormente el apóstol habló de algo muy importante y es el reconocimiento de nuestro pecado y la confesión del pecado como una muestra de la fe genuina. En el verso 8 del primer capítulo él escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego prosigue en el verso 9 diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que eso es parte de las pruebas que Juan presenta. Debemos reconocer nuestro pecado y confesarlo delante del Señor. Posteriormente hablamos de la obediencia a los mandatos de Cristo, hablamos del amor a los hermanos, hablamos del desapego a las cosas de este mundo, hablamos de la permanencia en la fe y finalmente de la importancia de no vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. O sea que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Las pruebas que el apóstol ha presentado hasta el momento son esas. Entonces, en el pasaje de hoy, el apóstol vuelve a tocar un tema que ya había considerado y que lo tocamos en su momento y tiene que ver con el amor. El tema del amor y particularmente del amor entre hermanos, como una muestra de la veracidad de nuestra fe. Y es cierto, la temática no es nueva, pero en esta ocasión el apóstol presenta unos elementos nuevos que él no había considerado a fondo anteriormente. Particularmente nos presenta el ejemplo de Cristo como una muestra de amor o la muestra suprema de amor que estamos llamados a imitar, y también nos da una ilustración práctica de cómo luce amar a los hermanos. Porque podemos decir, debemos amar a los hermanos, ok, pero ¿qué significa amar a los hermanos? Todo eso lo vamos a ver hoy. Nuestro pasaje en esta mañana lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, los versos 11 al 18. Hermanos, por favor, pongámonos en pie para leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, los versos 11 al 18. Si usted quiere seguir la lectura, hay Biblias enfrente suyo para que pueda hacerlo. Dice el Señor: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por favor, tomen asiento, hermanos. Repito que desde que iniciamos este estudio hemos frecuentemente establecido, repetido, ¿cuál es la intención del apóstol al escribir esta carta? Esa intención del apóstol la vemos al final de la carta, en el capítulo 5, en el verso 13. Lo leeré una vez más. Juan dice: estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. El propósito de esta carta es reafirmar al creyente con respecto a la certeza de su salvación. Para poder tener certidumbre con respecto a la salvación, primero hay que evaluar los distintivos, la marca, el producto de la fe que profesamos. En otras palabras, es imperativo examinar nuestra manera de vivir y compararla con lo que vemos acá. Eso es lo que nos dice si realmente nosotros somos creyentes genuinos en el Señor Jesucristo. Hermanos, hemos dicho muchas veces, no es suficiente con afirmar creer en Cristo. Cualquiera dice yo creo. Pero es necesario ver la manifestación externa de ese cambio interno que Dios produce en la vida de todo creyente verdadero. Y parte de esa manifestación externa es el amor hacia las personas y particularmente el amor entre nosotros los creyentes hacia nosotros mismos, el amor entre los hermanos. Juan nos recuerda en el primer verso de este pasaje nuestro, el verso 11, que amarnos unos a otros es parte vital del llamado que tenemos como creyentes. Dice él que este mensaje ha sido escuchado desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? Bueno, desde el Antiguo Testamento. El hombre está llamado a amar al prójimo como a sí mismo. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento y estuvo aquí en el estudio del Sermón del Monte, quizás recuerda una de las enseñanzas más difíciles que vimos. Cuando el Señor Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos. Imagínense, amar a nuestros enemigos. Hermanos, el amor es un tema central desde que inició la proclamación del Evangelio. Y tanto para los receptores de la carta de Juan como para ustedes y para mí, no es nuevo escuchar que debemos amar a nuestros hermanos. Yo no creo que haya una persona aquí que hoy diga, yo no sabía que debía amar. Nadie. Aquí no estamos dando ninguna noticia que nadie conoce. Pero piensen esto. Si el Señor Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos, con mayor razón, el amor hacia nuestros hermanos no puede estar ausente. El amor hacia nuestros hermanos ha de ser una realidad en nuestra vida. Pregunto, ¿cómo podemos pensar en amar a nuestros enemigos si no amamos a los hermanos? ¿Cómo voy a amar a la persona que me agrede, a la persona que me odia, a la persona que me persigue, si yo no los puedo amar a ustedes? El apóstol Juan utiliza a Caín como contraste en este pasaje. Nos dice, ámense los unos a los otros y no actúen como Caín, que dice que era del maligno y mató a su hermano. Y esta alusión a Caín es muy interesante. Usted recordará en Génesis 4, Caín, el primer hijo de Adán y Eva, lleva una ofrenda al Señor. Una ofrenda del fruto de la tierra. Y su hermano Adán también llevó una ofrenda. Pero la ofrenda de Adán fue agradable al Señor. La ofrenda de Caín no. Repito, el apóstol Juan nos dice en este pasaje de hoy que Caín era del maligno. Pero aún así, Caín se presentó ante el Señor
para presentarle una ofrenda. ¿Por qué creo yo que esto es significativo? O sea, ¿por qué Juan menciona a Caín? ¿Para qué? Repito, el propósito de esta carta es recordarnos o darnos la certidumbre de nuestra realidad espiritual, la realidad de nuestra salvación. Eso es lo que él está buscando. Entonces, es significativo que él hable de Caín porque externamente Caín parecía de Dios. Externamente Caín parecía un hombre que amaba a Dios. Caín le llevó una ofrenda al Señor. Pero 5 versos después, Caín comete el primer asesinato de la historia, matando a su hermano, Abel. La realidad de su corazón queda en evidencia a través de este acto. La devoción de Caín era externa, hermanos. Era una devoción de mentiras. Porque con sus hechos demostró quién es o quién era realmente él. Al final del verso 12 de nuestro pasaje, el apóstol habla de la causa. ¿Por qué? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué dice el verso? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Nosotros no vemos en Génesis otras obras de Caín. No vemos nada más. Antes de matar a Abel, lo único que se ve de la obra de Caín es la ofrenda al Señor, y la siguiente obra es el asesinato. Ahora, queda claro que si Juan dice que Caín era del maligno, el producto de su vida no era bueno. El producto de su vida no era bueno. Su vida no era consecuente con esa supuesta devoción que él presentaba al Señor. Pero fue su iniquidad la que le llevó a asesinar a su hermano, que en contraste, y Juan se encarga de presentar el contraste, era un hombre justo. Vemos un par de principios importantes a mi juicio aquí. Número 1, vemos que la actividad religiosa no es sinónimo de salvación. Escuchen, la actividad religiosa no es sinónimo de salvación. Caín trajo una ofrenda a Dios, pero Caín era del maligno. Hermanos, esto lo he dicho muchas veces. Podemos asistir a la iglesia, podemos participar en todo tipo de actividades, pero al final del día nuestra vida es la que demuestra si somos o no de Cristo. Esto es fundamental que lo entendamos. Recuerden ustedes que las obras son el producto de lo que hay aquí en el corazón, ¿de acuerdo? La vida es el producto de lo que hay aquí en el corazón. Dice el Señor, no puede el árbol malo producir buen fruto. El corazón no redimido por Dios, hermanos, jamás podrá producir frutos de justicia para la gloria de Dios. Podrá aparentar como aparentó Caín, pero no hay realidad. Y hay otro muy importante principio que considero vemos en esta parte del verso, y es la realidad de la animadversión del mundo hacia el creyente. ¿Qué dice Juan? Que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas, pero luego dice, y las de su hermano justas. Ahí está el contraste. Había un contraste entre la vida de ambos hermanos. Y es la diferencia entre las dos vidas, el contraste entre las dos vidas, lo que llevó a Caín a matar a Abel. Caín odió a su hermano. ¿Por qué? Porque de alguna forma que no vemos en Génesis, de alguna manera la justicia de Abel desenmascaró la injusticia de Caín. De alguna forma. No sabemos de qué forma, pero sabemos, por lo que Juan dice, que había una profunda diferencia, una diferencia marcada entre ambas vidas. ¿Qué principio vemos allí?
Hermanos, la luz expone la oscuridad. Y el mundo resiente eso. Escuche, cuando una persona es complaciente con el mundo, no importa lo que crea, no importa lo que crea, el mundo no le da problemas. Usted va afuera y usted puede decir que usted cree en lo que quiera, que mientras usted no se meta y usted no juzgue o usted no confronte el pecado allá afuera, usted está bien. Si usted como creyente llama pecado a lo que el mundo llama derechos, porque hoy todo es un derecho, usted va a ser odiado. Créame, créame. Si no aceptamos, por ejemplo, que el aborto es un derecho de la mujer sobre su cuerpo, si nosotros no aceptamos que cada quien tiene el derecho de elegir su propio género, si nosotros no aceptamos que el matrimonio es la unión de cualquier persona, no importa su sexo, porque todo individuo tiene el derecho de casarse. Si nosotros no aceptamos esas cosas y en su lugar las confrontamos como iniquidad, la respuesta del mundo es persecución y odio. No le quepa duda. Por esa razón, en el siguiente verso del pasaje, el verso 13, el apóstol nos recuerda a los creyentes que no debemos sorprendernos si el mundo nos odia. Mire cómo la Biblia nos muestra con claridad que si nosotros no caemos muy bien allá afuera, de hecho es bueno. Y ahorita le voy a decir por qué. Así como la vida de Abel generó odio en el corazón de Caín, la vida del creyente genuino genera odio en el mundo, es una realidad. ¿Por qué? Porque la vida del creyente verdadero genera oposición de parte del mundo. Oposición. Hermanos, si una persona es muy aceptada en el sistema del mundo, lo más seguro es que ese individuo no es un cristiano verdadero. Santiago afirma en Santiago 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea que no podemos estar en un lado y en el otro. O somos de la luz o somos de las tinieblas. No hay punto medio. Verso 14 de nuestro pasaje es central. Central, muy importante. Mire lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Aquí está el centro del mensaje. El apóstol está presentando el amor a los hermanos como una muestra de la transformación interna del corazón humano. Una muestra de la obra redentora de Dios en la vida del hombre. Fíjese que ser cristiano es mucho más que decir yo soy cristiano. Es mucho más que eso, hermano. Hay circunstancias en la vida que unen a las personas a través de una experiencia común. Yo no sé si usted se acuerda. Esto fue muy conocido, el evento que le voy a relatar en el año 2009. En el año 2009 un avión salía de uno de los aeropuertos de Nueva York. Unos pájaros golpearon el avión y el avión tuvo que acuatizar en el río Hudson. No murió nadie. A raíz de esa experiencia, muchos pasajeros hicieron grandes amigos. Y se reúnen, muchos de ellos, cada año para conmemorar el aniversario del accidente. Participan de actividades conjuntas. El capitán del avión, que es muy conocido hoy por hoy, se hizo muy amigo del copiloto. Y ellos afirman que el vínculo que los une, dicen ellos, jamás se va a romper. Ellos fueron unidos como resultado de una experiencia muy traumática que por poco les cuesta la vida.
Sí, sabemos que las acciones del piloto, de otras personas, permitieron que los pasajeros fueran salvados de morir. Nadie murió. Hagamos un paralelo ahora. Nosotros los cristianos tenemos una experiencia común. Escuche, todos nosotros éramos cadáveres espirituales. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros todos sin excepción éramos enemigos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, enemigos de Dios. Éramos los receptores de su ira divina. Éramos los residentes del reino de las tinieblas, completamente imposibilitados de siquiera comprender los designios de Dios. No podíamos ni siquiera entenderlos. La palabra de Dios es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? En su misericordia, el Señor trajo salvación. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por ese sacrificio todo cambió. Ahora, ¿qué somos? Bueno, si somos creyentes, somos hijos. Hemos sido adoptados en el seno de la familia de Dios. Hermanos, pasamos de ser enemigos a ser hijos. Esto lo hemos repetido, pero hay que repetirlo porque a veces de repente se nos olvida o no entendemos la magnitud de lo que significa. Pasar de ser enemigo a ser hijo amado. Eso es lo que somos hoy en Cristo. Somos hermanos menores de Jesucristo. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:29. Que el Señor Jesucristo es el mayor entre muchos hermanos. También dice en el verso 17 de Romanos 8 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de la gloria venidera. Hermanos, el vínculo entre nosotros es un vínculo muy fuerte. Es un vínculo más fuerte que el vínculo que tienen estas personas que sobrevivieron este accidente aéreo. Todos compartimos el mismo perdón, el mismo destino eterno, el mismo Salvador. Y muy importantemente, el mismo Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado como garantía del futuro glorioso que nos aguarda. Todo eso nos une. Todo eso nos une. Fíjese que esto que estamos hablando pasa por encima de que el uno es cubano, el otro es colombiano, el otro es peruano, el otro es chileno. Eso pasa a un segundo plano. Lo que nos une es muy poderoso. Y precisamente por eso es que el amor entre nosotros es un distintivo de la verdadera fe. Por eso. Porque es tan profundo el vínculo, es tan fuerte el vínculo. Tenemos tanto en común para la gloria de Dios que no es concebible aborrecer a un hermano. No es concebible. Hermanos, no amar a los hermanos, escuche esto, es indicativo de no ser parte de la familia de Dios. Es así de simple. Yo sé que son palabras fuertes, pero es lo que la palabra de Dios está diciendo. No amar a los hermanos es no ser parte de la familia de Dios. Final del verso 14, ¿qué dice Juan? El que no ama permanece en muerte. Ahí no puede ser más claro. Y luego en el verso 15 el apóstol escribe: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. ¿Qué palabras tan duras? ¿Qué palabras tan fuertes? Y ustedes saben, dice él, que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, escúchenme. Escúchenme. Aborrecer a un hermano. Aborrecer a un hermano es asesinato ante los ojos de Dios. ¿Es serio? ¿Es serio?
Usted se acuerda, si estuvo aquí en el Sermón del Monte, hay palabras muy similares en Mateo 5, versos 21 al 22. Dice el Señor Jesús: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Son palabras de Jesús. Y son fuertes palabras. ¿Qué está diciendo? Para que podamos comprender. El Señor está diciendo aquí que el enojo y el abuso verbal, en el pasaje que acabo de leer, provienen de la misma raíz de odio que eventualmente lleva a una persona a matar. Y yo sé que de repente, si lo vemos de esa manera, es difícil de comprenderlo. Le voy a dar un muy buen ejemplo. Un buen ejemplo, una buena ilustración, para que usted lo entienda. Y con la ilustración creo que todo el mundo lo va a poder comprender. ¿Estamos de acuerdo que si una persona odia a otra, le desea cosas buenas? Le pregunto, dígame. Yo espero que no haya odio en su corazón. Pero cuando una persona odia a otra, no le desea lo bueno. Ok. ¿Alguna vez? A mí me pasó esto. ¿Alguna vez yo hablaba con una persona, un hombre que se había divorciado de su mujer, y él tenía un gran resentimiento hacia ella? Y hablando conmigo, esto no fue que lo escuché, simplemente él hablando conmigo, llegó y me dijo: ojalá se muera. De verdad, lo dijo en serio. Hermanos, este hombre pudo no levantar su mano contra esta mujer, pero en su corazón el odio y el resentimiento es el mismo al del asesino. Por eso es la misma raíz. Por eso es que no nos podemos permitir odiar. Tenemos la idea equivocada de que algo es malo cuando lo hacemos. Sí, es malo fornicar. Sí, pero pensar no es malo. El Señor nos está diciendo que del odio proviene el asesinato. En otras palabras, el asesinato es la consumación del odio. Hermanos, no hay lugar para el odio en nuestro corazón. No hay. Y es un buen momento para decirle a usted que si hay odio en su corazón hacia alguien, puede no ser un hermano en la fe. Puede ser un familiar, puede ser una persona que le hizo daño, puede ser tantas cosas. Usted no se puede permitir tener odio. Si hay odio en su corazón, pídale primeramente perdón al Señor. Y número 2, pídale que le ayude. Que le ayude a perdonar lo que sea que haya que perdonar. No podemos darnos el lujo de odiar. ¿Por qué? Porque es un síntoma de que el corazón no ha sido transformado por Dios a través de la fe en el Señor. Sé que son palabras fuertes, pero es la verdad. Ahora, a la luz de lo que estamos hablando, se hace imperativo entonces entender qué significa amar. O sea, ¿qué significa amar a los hermanos? Necesitamos saber qué significa amar. Me quedé sin voz. Pregunto, ¿es acaso el amor simplemente un sentimiento? Nosotros tenemos la idea de que el amor es algo que se siente, ¿cierto? O sea, en el amor sentimental, ay, sentí cosquillitas en el estómago, ¿cierto? Yo hago esta pregunta muy importante, hermanos, pongan atención. ¿Acaso yo debo sentir, y puse sentir entre comillas, yo debo sentir que tengo la misma empatía hacia todas las personas para entonces saber que estoy amándolas?
Y la respuesta nos las da los 2 versos o los 3 versos finales. Verso 16. Voy a hablar más suavecito porque si no me quedo sin voz. Verso 16. El apóstol nos muestra que el amor es mucho más que simplemente sentir empatía hacia alguien. Dice el verso 16. En esto conocemos el amor. Escuche. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿qué hace Juan? Simple. Aquí Juan no dice que el amor es mandar tarjeticas. Aquí Juan no dice que el amor es comprar donuts o flores rojas. No estoy diciendo que esas no sean manifestaciones de amor, pero Juan presenta el amor haciendo referencia a la entrega sacrificial del Señor Jesús. Eso es lo que hace Juan. ¿Quieren conocer el amor? ¿Tú quieres saber lo que es amar? Mira a Cristo. Mira lo que hizo Cristo, es lo que nos está diciendo. Conocemos el amor en la persona de Cristo, en su vida y en su muerte. ¿Qué es el amor? Escúcheme, ya casi termino. El amor es sacrificio y acción. El amor es sacrificio y acción. El Señor Jesús demostró su amor hacia nosotros con hechos. Con hechos. Yo espero que a usted no le haya pasado esto en su vida, pero hay gente que de pronto le dice, te quiero, te quiero, te quiero, y le dice te quiero todos los días, pero las mismas veces que le dice te quiero, le demuestra lo contrario. En otras palabras, huecas, palabras huecas. El apóstol Pablo en Filipenses 2 habla de este amor de Cristo, esa demostración de amor, cuando nos recuerda que el Señor se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, a los hombres. Y luego dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 5:8, el mismo Pablo dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el amor del cual estamos hablando no es un amor sentimental, no es un amor de empatía o de química, ¿cierto? Química con otra persona. Hay una realidad. Nosotros no tenemos la misma empatía con todo el mundo, inclusive como hermanos en la fe. Debemos reconocer que hay personas con quienes de repente nos relacionamos más fácilmente que con otras. Eso es normal. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No estamos hablando de empatía o de química personal. Estamos hablando, escuche hermano, de un acto intencional, un producto de la voluntad, una decisión que lleva a la acción. El amor es una decisión. El amor es una acción. Eso es el amor. Y adicional a eso es un acto de obediencia al Señor. Fíjese, segunda parte del verso 16. Juan nos dice que así como Cristo puso su vida por nosotros, dice también nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí lo tiene en la pantalla. Debemos. Él no está diciendo si quieres. Él no está diciendo si amaneciste de buena gana, si estás de buen genio. No, él dice debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, el amor es un acto de obediencia. Eso es el amor. Un acto de obediencia que solamente el hombre redimido puede llevar a cabo. Usted no le puede pedir a una persona que no tiene a Cristo que ame como Cristo pide que ame. No puede. Pero al mismo tiempo, usted, si usted es un creyente, usted tiene la capacidad dada por Dios para amar así.
Porque de otra forma, ¿cómo el Señor Jesús nos va a pedir a nosotros que amemos a nuestros enemigos si es lo más antinatural que existe? Aquí no hay una persona que amanezca todos los días diciendo, hoy tengo unas ganas de amar a mis enemigos. Nadie. Nadie. Es el accionar del Señor en nosotros. Escúcheme. Solamente el individuo que ha pasado de muerte a vida tiene la capacidad para amar como Dios le pide que ame. Nada de esto es imposible para nosotros. Con Cristo. Sin Cristo no podemos. ¿Y por qué? Bueno, porque somos hechos conformes cada vez más a la imagen ¿de quién? De Jesús. O sea que el creyente puede amar como Cristo ama y debe amar. Debemos amar como Cristo ama. O sea que, hermanos, la realidad del amor en nuestra vida no es una opción, no es una opción. Y por eso Juan dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Sabemos que realmente hemos sido redimidos por el poder de Dios, ¿cierto? Hemos pasado de vida a muerte, significa que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Nosotros sabemos que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué nos dice Juan? Usted puede saber eso con certeza porque amamos a los hermanos. Por eso sabemos. Es lo que Juan nos dice. Repito, no un amor sentimental, no un amor emocional, pero un amor de voluntad. Y llegando ya al final, el verso 17 presenta algo muy importante, una ilustración, ¿sí? Necesitamos saber, ¿cómo Juan nos presenta o nos puede indicar cómo podemos amar a los hermanos? Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Escuche esto, hermano. Escuche esto, por favor. Si usted y yo podemos ayudar a un hermano que tiene una necesidad genuina, eso es importante, genuina, y no lo hacemos, si podemos hacerlo y no lo hacemos, ¿qué dice el pasaje? El amor de Dios no mora en mí. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Se necesita discernimiento para saber lo que es la necesidad, ¿no? Porque de repente para alguien una necesidad es, no sé, tengo necesidad de comprarme una botella de vino doble, ¿no? Eso no es una necesidad. O sea que se necesita discernimiento, pero si hay una necesidad genuina y yo puedo suplir la necesidad y no lo hago, estoy pecando contra Dios. Así de simple. Es así de simple. Y Juan habla de cerrar el corazón. ¿Qué significa cerrar el corazón? Cerrar el corazón es desinterés. Es la actitud de corazón que dice, y es muy común, a mí no me importa. A mí no me importa la necesidad de la gente. No me importa. No me importa. Ahora, en el contexto de la iglesia, escucha, hermano, en el contexto de la iglesia, esa actitud luce todavía peor que allá afuera. Porque allá afuera hay un sinnúmero de gente que no le importa la necesidad de la gente, pero escuche, no pretenden que les importa. No pretenden. No buscan hacerle creer a otras personas que realmente les importa. Pero en la iglesia puede tomar forma de hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil y es más factible caer en la hipocresía en la iglesia de dar la impresión de que nos importa la necesidad de otras personas. Estamos en la iglesia, acuérdese que hay mucha gente que es una aquí y cuando sale allá es otra. Y esta actitud que les estoy hablando está reflejada en Santiago 2, mire, versos 15 y 16. Usted ha escuchado este pasaje, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes, está hablando en el contexto de la iglesia, le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense.
pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Ahí está el peligro en la iglesia. Es una actitud de aparente preocupación, pero no es una actitud genuina. Es una actitud que muestra buenos deseos, pero que no está dispuesta a hacer absolutamente nada. Piense, y ya estoy terminando, piense un momento en la oración. Cuando nosotros oramos por los hermanos, oramos por necesidades de algún hermano. Cuando nosotros hacemos eso, o sea, si yo me acerco a usted a orar por una necesidad suya, o usted se acerca a mí a orar por una necesidad mía, usted está implicando que a usted le importo, que a usted le importa lo que yo estoy pasando, y por eso usted viene y me dice: Jorge, ¿puedo orar por ti? Es algo que debemos hacer. Hermano, hay muchas circunstancias, escuche, hay muchas circunstancias en las cuales lo único que podemos hacer es orar. No se me distraiga, hermano. ¿Nunca ha visto un niño? No se me distraiga. Sí. Hay circunstancias en la vida en las que lo único que podemos hacer es orar, no más. Escúcheme lo que le voy a decir aquí, ya casi termino, escúcheme. No debemos escudarnos en la oración para justificar la inacción. No debemos escudarnos en la oración para justificar la inacción. Cuando la oración parte de un corazón que tiene una preocupación verdadera por la necesidad de otra persona, ese corazón estará dispuesto a actuar en favor de esa persona si fuese necesario en la medida de sus posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Está claro, ¿cierto? Y es por eso que al final, en el último verso, nos dice Juan, en el verso 18: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, hablar es fácil. Decir te quiero lo dice cualquiera. Cualquiera dice eso. Pero si esas palabras no van acompañadas de hechos que las demuestren, son palabras huecas. Conclusión: el amor se demuestra con acción. Y estamos llamados a actuar en favor de nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Eso es lo que nos dice el texto hoy. Hermanos, mi deseo, para mí, acuérdense que yo tengo que predicarles, ¿cierto? Pero es fundamental que lo que yo predico lo aplique a mi vida. Y no siempre esto es fácil. O sea, no es que yo sea pues el ayudador de todo el mundo, porque no lo soy. Necesitamos que el Señor nos ayude como iglesia a entender estas cosas y a hacerlas, a realizarlas, que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado, que el Señor nos ayude a ser una iglesia en la cual el amor entre nosotros sea más evidente cada vez que oremos, como lo hacemos los unos por los otros, pero también que actuemos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque ese amor activo y fraternal, hermanos, es una excelente muestra de la veracidad de la fe que profesamos.